hasta que Cristo sea formado. Semana 1, día 3. El enfoque central, la filiación. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Gálatas 4, 4 al 7. La economía de Dios consiste en que Él se imparte en nosotros. Este Dios que nos ha sido dado ha pasado por un proceso para traer diferentes e innumerables recursos a nuestro interior. Estos elementos surgen del propio andar que Dios tuvo antes de venir a morar en nosotros. Estos elementos sobre todo son el vivir humano de Jesús, las experiencias de la cruz y de la resurrección y aún la ascensión y la entronización misma. Dios vive en nosotros y según nuestra necesidad, podemos participar de cualquiera de los aspectos que Él posee. Si necesitamos poder, el poderoso está en nosotros; si necesitamos santidad, el santo mora en nosotros; si tenemos que morir, el crucificado está en mí; si necesito vida, el resucitado también está en mí. Con todos estos elementos a nuestra disposición en nuestro espíritu y en la participación diaria que vamos teniendo de ellos, se desarrolla y cumple la economía divina para que Él llegue a ser nuestra vida y nuestro todo, con miras a que le expresemos en el universo entero. Sin embargo, Satanás, el enemigo de Dios, en su afán de frustrar la economía de Dios, usa la misma ley que Dios dio temporalmente para cumplir su propósito, para apartar a los escogidos de Dios de su economía, y distraerlos de tal economía. Si leemos el libro de Gálatas desde este punto de vista, veremos que no es un libro difícil de entender. Al leer esta epístola, es necesario que veamos que la economía de Dios consiste en que Él mismo se imparta en nosotros como el Espíritu vivificante y así andemos en una unión orgánica entre nosotros y Dios, de modo que le expresemos. Sin embargo, la ley que fue dada por Dios es utilizada por Satanás para distraer al pueblo de Dios de su economía y para obstaculizar el cumplimiento de la economía de Dios. Los escogidos de Dios, su pueblo, fueron encerrados por la ley para estar bajo la custodia de esta. Gálatas 3, 23. Cristo nació bajo la ley a fin de redimirlos de la custodia de la ley para que recibiesen la filiación y fuesen hechos hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos regresar a la custodia de la ley para estar bajo la esclavitud de la misma, tal como los gálatas que habían sido seducidos, sino que debemos permanecer en la filiación de Dios para disfrutar, en Cristo, del suministro de vida del Espíritu. Entonces, según toda la revelación del Nuevo Testamento, la economía de Dios consiste en producir hijos, engendrados en Dios. Juan 1, 13. La filiación es el enfoque central de la economía de Dios, de la impartición de Dios. La economía de Dios consiste en que Él mismo se imparta en sus escogidos para hacerlos hijos suyos. La redención de Cristo nos introduce en la filiación de Dios, a fin de que disfrutemos la vida divina. La economía de Dios no consiste en hacernos personas que guardan la ley, quienes obedecen los mandamientos y ordenanzas de la ley, la cual fue dada solo con un propósito temporal. La economía de Dios consiste en hacernos hijos de Dios, quienes heredan la bendición prometida por Dios, la cual fue dada para que su propósito eterno se realizara. Su propósito eterno consiste en obtener muchos hijos que lo expresen corporativamente. Hebreos 2, 10. Romanos 8, 29. Por consiguiente, Él nos predestinó para filiación. Efesios 1, 5, y nos regeneró para que fuésemos hechos sus hijos. Juan 1. Versículos 12 y 13. Debemos permanecer y avanzar en su filiación a fin de que lleguemos a ser sus herederos que heredan todo lo que Él planeó para su expresión eterna, y no debemos permitir que nuestro aprecio por la ley nos desvíe al judaísmo o a cualquier tipo de legalismo. Es difícil dar una definición adecuada de la palabra filiación. La filiación tiene que ver con la vida, la madurez, la posición y el privilegio. Para ser hijos del Padre, necesitamos tener la vida del Padre. Sin embargo, debemos seguir adelante y madurar en esta vida. La vida y la madurez nos dan el derecho, el privilegio, la posición, para heredar lo que es del Padre. Según el Nuevo Testamento, la filiación incluye la vida, la madurez, la posición y el derecho. La intención de Dios no consiste simplemente en obtener un grupo de personas bondadosas. Él desea obtener muchos hijos que sean uno con Él orgánicamente y que posean su propia vida y naturaleza. Solamente estos hijos pueden ser miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un organismo, y no una organización.
Un grupo de personas bondadosas puede decidir organizarse y formar una sociedad, pero no puede llegar a ser el organismo que conocemos como el cuerpo de Cristo. Debido a que el cuerpo es orgánico, todos los miembros del cuerpo deben tener un elemento orgánico en ellos. Este elemento es el espíritu, que también es vida. Recibimos este elemento por medio del nuevo nacimiento, es decir, por medio de la regeneración. Amén.